Bueno, que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Bienvenidos a Crosspoint Español. Feliz Año Nuevo. A los que están con nosotros por primera o segunda vez les damos una bienvenida muy especial. A todos los que están con nosotros en esta mañana, muchas gracias por traer la iglesia a este salón. Y a los que están viendo esta transmisión, muchas gracias por estar en sintonía. A los que están afuera porque están visitando a su familia, porque están de vacaciones. Gente, se vale tener vacaciones. A los que no vinieron porque se quedaron durmiendo, hacen falta aquí, los echo de menos. En esta mañana vamos a tener el cierre de nuestra miniserie titulada Ecos de una voz. Y el propósito de esta serie ha sido despertar nuestra conciencia para que prestemos atención. Para que prestemos atención específicamente a cada vez que nosotros experimentamos y percibimos lo que está mal en este mundo. A que prestemos atención cada vez que nosotros podemos experimentar lo que es la injusticia, cada vez que nosotros vemos lo que es la soledad, cada vez que parece que esta vida es todo lo que hay. Quizá lo que cantan por ahí es verdad, que la vida es una y hay que gozarla. Pues si usted presta atención cuando eso sucede, si usted experimenta eso en su corazón, ese sentimiento que en verdad es un anhelo por algo más, es una añoranza por un mundo de justicia, por un mundo donde la gente no está solitaria, por un mundo de amistad, por un mundo de intimidad relacional, por un mundo trascendente. Todas esas cosas que nosotros experimentamos cuando sentimos que este mundo está incompleto, que este mundo está mal, pues como yo les he dicho antes, el teólogo anglicano Nicholas Thomas Wright dice que esas cosas son añoranzas de redención, que son un eco de la voz de Dios. Y yo estoy de acuerdo con eso. Esto que les estoy diciendo no es un invento esotérico. El mismo Dios en su palabra nos dice en Romanos 1:20 que desde la creación del mundo sus atributos invisibles, los atributos de Dios, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Nosotros somos parte de eso, somos parte de la creación del Señor. Y la creación le deja saber a cualquier persona con una mente abierta que Dios es real. Y cuando yo digo que nuestros anhelos de redención son como ecos de la voz de Dios, yo básicamente estoy afirmando la doctrina reformada de la gracia común. Algunos de ustedes no han oído sobre esa doctrina llamada la doctrina de la gracia común. Sí. Si no había oído sobre esa doctrina, el teólogo Wayne Grudem la define de la siguiente manera, no va a estar en pantalla. Él escribe, la gracia común es la gracia de Dios, mediante la cual Él da a personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Llueve para justos e injustos. Esa es la gracia común. Se llama común porque es común a todas las personas y no está restringida a los creyentes ni a los elegidos. Por esa razón, pues mi deseo ha sido que esta serie nos enseñe que cada vez que nosotros experimentamos esos anhelos, que no los desperdiciemos, que nosotros podamos aprovecharlos para apuntar nuestra comunidad hacia Jesús. Y para que cuando alguien venga donde usted compartiendo esas inquietudes, que usted en ese momento conecte esos anhelos con la llenura que esos anhelos tienen en Jesús. Así que el tema de esta mañana tiene que ver con la manera en que Dios se revela a nosotros a través de nuestros anhelos de hermosura. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 27. Voy a estar cubriendo solamente los versos 1 al 6. No vamos a cubrir el Salmo entero. Cuando usted vea los primeros par de versos, pues es posible que muchos de ustedes ya hayan leído este Salmo. Pero también es posible que muchos de nosotros no se hayan dado cuenta de cómo este Salmo nos explica la relación que hay entre la hermosura y la ansiedad. Además, pues una de las primeras dificultades que nosotros encontramos con el concepto de la belleza es que todos deseamos belleza, es que todos buscamos belleza, pero nosotros ni siquiera sabemos
si la estamos definiendo de la misma manera. Pues N.T. Wright lo dice de esta manera. Él escribe: debemos reconocer que la belleza, ya sea en el orden natural o dentro de la creación humana, es a veces tan poderosa que evoca los sentimientos más profundos de maravilla, asombro, gratitud y reverencia. Casi todos los seres humanos sienten esto, al menos algunas veces, a pesar de que no están de acuerdo sobre qué cosas evocan cuáles sentimientos y por qué. Y pues por eso, por esta razón yo le quiero pedir a Dios que en esta mañana su palabra nos dé claridad y que nos apunte en la dirección que tenemos que seguir. Así que vamos a leer juntos en el Salmo 27, 1 al 6. Dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Palabra del Señor. Padre, cuando David dice que él solo necesita una cosa, estar en tu templo y mirar tu hermosura, cuando él dice que eso es lo único que él necesita, Señor, él no estaba exagerando, él no estaba usando hipérbole. Esa es nuestra necesidad literal. Por eso, Señor, yo te pido que tu Espíritu nos conceda el privilegio de poder contemplar y de poder experimentar tu belleza. Señor, el poderte servir, el poderte obedecer, esa es nuestra responsabilidad, nuestro deber, es nuestra obligación. Pero pedimos también, Señor, que tú nos cambies para que ese deseo de obedecerte nazca de corazones que ya están cautivados por tu belleza. Muéstranos, Señor, esa hermosura. Atrae nuestros corazones, Señor. Muéstranos el placer que es vivir para ti. Pedimos esto en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesús. Amén. Ustedes saben qué domingo del mes es este, ¿verdad? Es el domingo donde Carmen está dando la clase de los niños. Ustedes saben lo que quieren decir eso, ¿verdad? Para nuestras visitas, Carmen, mi esposa, es mi cheerleader personal. Y ella es el amén que se oye en cada uno de mis sermones. Y cuando ella no está, a mí me hace una falta tan grande. Así que este va a ser, el domingo que ella no está y está dando la clase de los niños, pues es el domingo que yo les pido a ustedes que sean pentecostales. Amén. Me van a tener que ayudar. Bueno, uno de los clichés típicos en las películas de mafia es cuando el jefe, el peje gordo, el que siempre es el criminal más endurecido de todo, el que menos escrúpulos tiene, cuando esa persona está sentada en un teatro, está viendo una ópera y de momento se conmueve por la música y empieza a llorar. ¿Cuántos de ustedes han visto escenas así? Yo las he visto. Y a mí me gustan mucho las películas de gángster. Pues, la razón por la cual utilizan mucho ese recurso en las películas de gángster es porque esa situación nos muestra algo que se llama una yuxtaposición irónica. Una yuxtaposición, esta es la palabra de domingo del día de hoy. Yuxtaposición irónica.
Una yuxtaposición es cuando dos cosas se ponen juntas. Por ejemplo, usted puede apreciar bien un diamante cuando tiene de relieve un trasfondo de terciopelo negro. Esa yuxtaposición hace que el diamante resalte más. Y en una cosa que le gusta hacer mucho en las películas es cuando ponen juntas dos cosas que no mezclan bien. Por ejemplo, aquí pues un ser humano profundamente corrupto que sabe disfrutar de cosas hermosas, que sabe disfrutar de cosas sublimes. Y aunque quizás la mayoría de nosotros pues no estamos viviendo una vida de crimen de esta manera, nosotros tenemos que admitir que algo que nosotros sí tenemos en común con este criminal es que a pesar de haber nacido en pecado, tenemos la habilidad de apreciar algo que es hermoso. Te pregunto, ¿eso te ha pasado a ti? ¿Alguna vez te ha conmovido ver algo hermoso? Hombres lo pueden admitir aquí. Yo voy a ser el primero en admitirlo. ¿Alguna vez algo te ha conmovido solo porque es hermoso? Una película. La película termina y tienes miedo de que prendan las luces en el teatro rapidito para que no te vean. O una obra de teatro, una pieza musical. Aunque el tema no sea triste, muchas veces solamente la hermosura conmueve a uno. ¿Hay alguna parte del mundo que tú tan solo al ver las fotos de ese sitio te hace suspirar? O quizás no te identificas con esto. Quizás tú eres la persona más práctica del mundo. Y este tema pues ya te está aburriendo desde ahora. Y quizás te estás preguntando, ¿cuál es esa obsesión con la belleza? La belleza no es necesaria para vivir. No es comida, no es agua, no es techo, no es abrigo. La belleza no es necesaria para vivir. Bueno, el hombre que diga eso, yo le diría, la belleza no es necesaria. ¿Cuán fea es la esposa que te buscaste? ¿Verdad que no? La persona más práctica del mundo aprecia lo que es la hermosura. Y el pasaje de esta mañana se va más lejos todavía, porque en el Salmo 27, eso nos dice que la hermosura no es superflua. Les estoy dando demasiadas palabras de domingo. Superfluo significa innecesario. El Salmo 27 nos enseña que la belleza no es superflua, que no es innecesaria, que no es un adorno nada más en nuestras vidas. Dios nos creó de manera que en nuestras vidas la hermosura sea algo esencial. Cuando hace casi 2 años, en marzo del 2020, el mundo estuvo obligado a entrar en cuarentena, ¿usted sabe lo que nosotros hicimos? Nosotros recurrimos a las artes como consuelo cuando nos tuvimos que ir en cuarentena. Hicimos arte, consumimos arte, las suscripciones de Netflix. En el momento de la verdad, el arte se hizo algo esencial para nosotros. Porque nosotros anhelábamos la hermosura de la libertad y la hermosura de la interacción humana. Y cuando nosotros perdimos esas cosas, aunque solo por un tiempo corto, gente, para mí eso se sintió interminable. Y yo creo que eso nos afectó a todos nos dio ansiedad. Y cuando David escribe el Salmo 27, vemos que la tentación principal con la cual él estaba luchando era la ansiedad. Probablemente David también tenía que estar teniendo que practicar distanciamiento social, pero no por el COVID, sino porque evidentemente él estaba huyendo de enemigos que lo estaban buscando para matarlo. Si usted ve los libros de Primera y Segunda de Samuel, usted ve que David tuvo que ser fugitivo antes de ser rey, porque el rey de entonces, Saúl, pues lo quería matar. Y una vez fue coronado como rey, el peligro no terminó. Entonces, como rey eran los enemigos de Israel que lo querían matar, y en un punto tuvo que huir hasta de su propio hijo, Absalón. Sin embargo, pues dentro de este salmo, aunque David no nos comunica las circunstancias específicas de su ansiedad, él solo nos dice que estaba siendo perseguido por enemigos.
Si el problema principal de uno es que te están persiguiendo, si el problema principal de uno es que te quieren matar, pues parecería que la solución es obvia, que Dios quite a nuestros enemigos del medio, ¿verdad? Ahora, ¿y si ese no es el plan de Dios? ¿Es ese el plan de Dios para todo el mundo? Y si el plan de Dios es forjar la imagen de Cristo en ti a través de la adversidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a deconstruir nuestra fe porque las cosas no están cambiando y no van como yo quiero que vayan. David nos muestra que la respuesta a su situación no es un cambio de circunstancias, es un cambio de paisaje. Aquí vamos a ver que el corazón de David se fortalece cuando él escoge contemplar la hermosura del Dios que nunca lo iba a desechar. Así que él comienza este salmo proclamando y celebrando la hermosura de su Salvador. David comienza el verso 1 en celebración. Él proclama: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando nosotros hacemos este tipo de afirmación, cuando nosotros decimos que no tenemos que tenerle miedo a nadie, nosotros tendemos a hacer ese tipo de afirmación cuando estamos en una buena posición, cuando ya nos sentimos seguros, cuando ya estamos en una posición fuerte y protegida. Pero es posible que David estaba orando estas palabras escondido en una cueva, mientras un grupo de soldados lo estaba buscando para matarlo. ¿A quién tenía que tenerle miedo David? Pues aparentemente un montón de gente. Como les dije, él tuvo que ser fugitivo. El rey Saúl lo quería matar. Una vez coronado, los enemigos de Israel lo querían matar. Y en un punto hasta su hijo Absalón lo quería matar. A David le aplicaba ese dicho de que si no estaba preso, andaban buscando, están despiertos, amén. Bueno, así que, ¿cómo era posible que David respondiera a estas situaciones declarando que para él el temor era innecesario? ¿Cómo usted se puede ver en esa posición que usted está escondido en una cueva que no, para que los soldados no lo maten y usted llegue a la conclusión, no tengo que temer? ¿Cómo llegamos a eso? Él llegaba a esta conclusión reconociendo que en el momento más oscuro de su vida, el Señor era su luz. Jehová era luz para él. ¿Sabe por qué? Porque cuando las circunstancias de su vida no hacían sentido, David ponía su mirada en la hermosura de la soberanía de Dios. David ponía su mirada en la sabiduría que Dios tiene por virtud de ser omnisciente. Eso es uno de los atributos del Señor, que quiere decir que toda la información Él la sabe ahora mismo. David ponía su mirada en la sabiduría que Dios tiene por su omnisciencia, porque Él lo sabe todo. Así que por eso cuando David pensaba, en ese momento que David pensaba, pero Dios me había prometido el trono de Israel, ¿qué hago yo aquí en una cueva escondiéndome de Saúl? En ese momento él podía estar confiado de que en un mundo oscuro, donde la gente te miente y te traiciona sin pensarlo dos veces, nuestro Dios siempre dice la verdad. Nuestro Dios siempre es fiel a su palabra. Y de una manera o de otra, Él va a cumplir su promesa y no hay quien pueda meterse en el medio. ¿Usted sabe por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esta verdad hace que la luz brille en los momentos más oscuros de nuestra existencia, porque el Señor mismo es nuestra luz. Pero note esto, cuando nosotros repetimos lo que dice David, decimos Jehová es mi luz. Nosotros no podemos pasar por alto que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, Juan 1:9, eso nos dice que Jesús, el verbo preexistente junto con el Padre y el Espíritu, dice que Él es la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre.
Eso quiere decir que nosotros ahora podemos ver con claridad algo que David nunca pudo ver, nunca pudo ver claramente, algo que él tuvo que recibir por fe. Y es el hecho de que Dios proveyó un Salvador que sufrió y murió para salvarnos de nuestros pecados. ¿Usted sabe cómo? Completamente. Completamente. David en su tiempo, pues tenía que ir anualmente al templo para ofrecer un cordero perfecto para que muriera por él. Y él tenía que presenciar ese sacrificio. Y tenía que recordar año tras año, tras año, tras año, que la única manera en que un Dios santo lo iba a aceptar era que otro llevara su culpa. Y David se tuvo que conformar con esas imágenes. Nosotros tenemos la sustancia. Así que si nosotros sabemos que en Cristo tenemos una salvación que es garantizada y que es irrevocable. ¿Usted sabía eso también? Dios no se echa para atrás. Si usted sabe que en Cristo tenemos una salvación garantizada e irrevocable y en esta mañana usted está luchando en contra de la ansiedad, ya sea porque como David te están persiguiendo o porque las experiencias de tu vida te hacen propenso a la ansiedad, te hacen propensa a la ansiedad. Eso es legítimo. Ya sea que tu ansiedad sea circunstancial o psicológica, mira y celebra la hermosura de Dios que es expresada en su soberanía. Nosotros podemos hacer eso si echamos un vistazo a las maneras en que Dios ya nos ha protegido y nos ha librado en el pasado. Ahí es donde nosotros podemos ver la hermosura demostrada por Dios como nos muestra David en el verso 2. Él dice, cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes. Esta era gente que de verdad quería el mal de él. No venían a hablar, no estaban buscando una solución pacífica. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Tropezaron, cayeron, pasado. O sea que aquí David está recordando algo que había sucedido. Una de las cosas que yo aprendí del pastor puertorriqueño Isaías Narváez es que la costumbre de recordar la fidelidad de Dios en el pasado era algo que David hacía desde su juventud, cada vez que afrontaba el peligro. Él siempre hizo eso. Cuando David se ofreció para pelear en contra del gigante Goliat en 1 Samuel 17, Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, su siervo, refiriéndose al mismo, apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Nosotros tendemos a recordar el pasado para alimentar nuestra amargura. Qué cosa, ¿verdad? Volvemos a nuestras heridas que ya se estaban empezando a cicatrizar. Vamos al pasado para abrirlas otra vez y echarle sal. Pero David, me van a tener que perdonar. Tendemos a ir al pasado para encender otra vez esos sentimientos de amargura. Pero David recordaba el pasado con la intención de ver la fidelidad de Dios. Y el resultado de él ver la fidelidad de Dios en el pasado era que eso alimentaba su fe en medio de situaciones imposibles. Por esa razón,
Pues David podía decir en el Salmo 27 con igual confianza, mira, el Señor que me ha librado del peligro, el Señor que me libró del oso, el Señor que me libró del león, el Señor que me libró de Goliat antes, si es su voluntad, también me va a librar del peligro que estoy pasando ahora. Y gente, yo tengo que añadir aquí si es su voluntad. No por falta de fe. Pero nosotros tenemos que ser adultos. A nosotros se nos ha vendido un evangelio donde Dios nos tiene que... Es un cuento de hadas, donde se nos dice que neguemos la realidad. Pero el sufrimiento es una realidad para todos nosotros. Y el que usted se convierta no lo exime. Usted puede que tenga que pasar sufrimiento en esta vida. Yo también. Y muchas veces cuando pasamos problemas nosotros tratamos de calmarnos artificialmente diciéndoles, bueno, las circunstancias van a mejorar, las circunstancias tienen que mejorar. Puede que no. No crea que porque usted va a la iglesia y usted ofrenda, se supone que usted no sufra. Pero la confianza de David no era una confianza escapista. Era una confianza que permanecía firme aun si las cosas se ponían peor. Él declara en el verso 3, aun si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Y cuando nosotros en medio de nuestro sufrimiento, en vez de vivir como si Dios no existiera, nosotros entonces escogemos mirar hacia el pasado con la intención de ver la hermosura de Dios expresada en su fidelidad, el resultado va a ser uno que va a dejar este mundo rascándose la cabeza. Porque como David nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Yo estoy confiado en medio de mi sufrimiento. Ay, la quiero cantar. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí, yo estaré confiado en mi Jesús. Estaremos confiados porque la hermosura de nuestro Salvador, el resultado es un corazón confiado. Esta hermosura que Dios había demostrado, esta hermosura que David celebraba, era una hermosura que él solicitaba en su vida. David dice en el verso 4, las primeras dos palabras. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Cuando David dice una cosa, no es que se le haya olvidado el resto. Él está aquí expresando que lo que era de suprema importancia para él en medio de su situación. Una cosa, ¿qué cosa es esa? Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. O sea que en medio de su sufrimiento, en medio de su persecución, en medio del peligro de muerte que él estaba pasando, lo que David consideraba de suprema importancia no era que sus circunstancias cambiaran. Él no dice, una cosa le pido al Señor y es que me entregue a mis enemigos. Él no dice eso. Y, amada iglesia, yo no soy así. Yo no soy así de naturaleza. Yo sé que en medio del sufrimiento mi respuesta ha sido diferente. Yo sé que en medio del sufrimiento mi respuesta ha sido la queja. Mi respuesta ha sido acusar a Dios de haberme abandonado. Mi respuesta ha sido cuestionar el amor de Dios y sus propósitos para conmigo. Pero el deseo de David en medio de su sufrimiento no era vengativo, era ir a la casa del Señor para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Eso es bien interesante, porque nosotros leemos esto y lo interpretamos con ojos del siglo XXI, con ojos cristianos. Pues lo que quería era ir a la iglesia.
David, ¿podía presentarse ante la presencia del Señor cuando le diera la gana? Solo el sumo sacerdote, una vez al año. Así que David no está hablando de ir a la iglesia, David está hablando de que su deseo en medio del sufrimiento era buscar la presencia de Dios. Ir a la iglesia es parte de buscar la presencia de Dios. No me malentiendan. Pero es mucho más que eso. La presencia de Dios resultaba, pues, como les dije, en que eso fortalecía el corazón de David. Y el corazón de David era tan fortalecido que aún en medio de estar huyendo y escondiéndose de sus enemigos mortales, David podía articular hasta poéticamente todas las maneras en que Dios era poderoso para librarlo. Él dice en el verso 5, en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. David confiaba que Dios lo iba a reivindicar ante sus enemigos, que iba a preparar mesa delante de sus angustiadores. Dice al principio del verso 6, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Cuando él dice eso, miren cómo él termina el verso 6. Porque si Dios ha levantado mi cabeza sobre mis enemigos, pues en vez de decir, bueno, el día que yo llegue al trono, y ahí es que las cabezas van a rodar. Toda esta gente que me... No te preocupes. Esa no fue la actitud de David. David pensaba en responder a Dios, al Dios que lo había salvado, en adoración. Él dice, en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo, cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Este es el resultado cuando nosotros buscamos deleitarnos en lo que es verdaderamente hermoso. Yo estoy seguro que todos ustedes han oído esto antes, pero permítame recordarle algo. Dios es la fuente de la verdadera hermosura. Salmo 50, verso 2 nos dice, desde el monte Sión, la perfección de la belleza, Dios brilla con un resplandor glorioso. Isaías 28, 5 dice, el Señor de los ejércitos celestiales será la corona gloriosa de Israel, será el orgullo y la alegría del remanente de su pueblo. Así que sabiendo que Dios es la fuente de la verdadera hermosura, ¿cómo debemos responder? El paso número 1 es arrepentirse. ¿Sabe por qué? Porque nosotros buscamos la hermosura en tantas otras cosas. Porque nuestros corazones están tan divididos. Porque nuestra visión se pone borrosa a la belleza del Señor. Porque nuestros paladares pierden el sentido del gusto de las cosas sublimes y empezamos a comer de la basura del mundo. Le cogemos el sabor, ¿verdad? Teniendo a Texas de Brasil, nos vamos al dumpster de Taco Bell. Así somos. Así somos. Arrepintámonos. Nosotros tendemos a ver a Dios como un recurso. Nosotros tendemos a ver a Dios como útil. La razón por la cual nosotros no lo vemos como hermoso, bueno, es porque hay otras cosas en nuestros corazones, como les dije, que nosotros consideramos que son más bellas y más deseables que Él. Tantas otras cosas, mi carrera, mis estudios, mi trabajo, la relación que quiero tener, la relación que no tengo, la relación que tengo ahora mismo, casarme, tener hijos, ser ministro, lo que sea, todas esas cosas las agarramos y las convertimos en dioses. Esas cosas, ¿son el Dios verdadero? No lo son. No lo son, te van a descorazonar. Si en medio del sufrimiento reaccionas lleno de temor, permite que ese temor te lleve y te muestre cuál es ese ídolo. Hazte la pregunta. ¿Qué es eso que tú temes perder más que nada?
¿Qué es eso sin lo cual no te quieres imaginar tu vida? Si la respuesta no es Jesús, pues sé sincero, esas son las cosas que nuestros corazones naturalmente idólatras tienden a agarrarse de ellas. Si se me muere mi papá, mi mamá, mi esposa, mi hijo, yo no quiero vivir más, yo no quiero hacer nada más en este mundo. Ese tipo de afirmación deja saber cuál es tu Dios funcional. Nosotros tenemos un Dios que profesamos y tenemos los dioses funcionales. Si tú puedes identificar esos ídolos en tu vida, primero que nada es gracia del Señor, porque la gran mayoría de la gente pasa por su vida entera adorando ídolos, creyendo que los demás están mal porque se arrodillan al frente de estatuas de palo, mientras que ellos tienen un montón de ídolos en su corazón y nunca se dan cuenta. Pero si el Señor te permite identificar los ídolos en tu vida, dale gracias al Señor. Arrepiéntete y acepta. Acepta lo que hizo Dios por ti cuando se hizo hombre, cuando vivió una vida perfecta y cuando sufrió y murió en la cruz para cubrir todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, porque primero tienes que aceptar eso, primero tienes que experimentar eso. No pongas, como dicen, el carro antes del caballo. Primero tienes que experimentar eso y entonces a través de ese amor que estás recibiendo, vas a encontrar el poder para expulsar a los dioses falsos de tu corazón. Es entonces que puedes arreglar. Puedes arreglar tu vida a través de la práctica de buscar la presencia de Dios. ¿Es esto parte de tu vida ahora mismo? Buscar la presencia de Dios y contemplar su hermosura. Porque muchas veces nosotros también tendemos a buscar al Señor, tendemos a estudiar la palabra, pero el propósito no es buscar su hermosura. El propósito es llenar mi cabeza de doctrina para aplastar a los demás. Eso no es hermoso. Si su corazón termina envanecido, ese no es el propósito de buscar la presencia del Señor. Se supone que nuestra relación con el Señor sea hermosa. Se supone que usted piense en el Señor y eso encienda su corazón. No estoy diciendo que usted lo tiene que expresar de esta manera o de otra, que tiene que brincar o levantar las manos. A mí no me molesta. Yo no lo voy a multar por eso. Pero se supone que cuando usted medita en su relación con el Señor, que eso encienda su corazón y lo apasione. Por esa razón, yo desearía convocar este año como año de deleitarse en la hermosura de Dios. Yo quisiera llamarlos a que nosotros hiciéramos eso una prioridad en nuestras vidas. Cuando nosotros buscamos a Dios verdaderamente, el resultado no va a ser división entre cristianos por asuntos secundarios. Si nosotros en verdad estamos buscando a Dios. Cuando el resultado es división entre cristianos por asuntos secundarios, no se está buscando a Dios. El resultado de un cristianismo auténtico es, número uno, una doctrina correcta, porque eso sí importa. Vamos a entender, vamos a estudiar la Biblia, vamos a buscar entender cómo Dios se revela, vamos a combatir la herejía, las creencias que nos llevan a una maldición eterna, porque todo eso es verdad, esto es verdad. El cristianismo auténtico resulta en ortodoxia, una doctrina correcta, pero también, número dos, resulta en una cultura en la iglesia que está llena de gracia. ¿Sabe por qué? Porque todos no estamos en el mismo punto de la travesía. Y si nosotros nos volvemos una iglesia con una cultura elitista, donde la persona que no está como yo doctrinalmente, pues lo trato como si tuviera una enfermedad, eso no es hermoso. Y número tres, un cristianismo auténtico resulta en amistades duraderas. Una de las cosas que más yo lamento, como en mis casi 7 años de pastor, las muchas relaciones fracturadas que se ven en la iglesia.
Yo creo firmemente que un cristianismo auténtico resulta en doctrina correcta, una cultura de gracia en la iglesia y amistades duraderas. Pero las amistades duraderas no se dan naturalmente. Para que una amistad dure, para que un matrimonio dure, pues usted tiene que pedir perdón, usted tiene que reconocer que se equivocó. Y cuando pecan en contra suya, usted tiene que perdonar. Esa es la única manera en que nuestra amistad y nuestro amor va a durar a través de los años en esta tierra. De otra manera, pues nuestra amistad tiene fecha de expiración. Así que a través de nuestra búsqueda del Señor y a través de nuestra búsqueda de deleitarnos en la hermosura del Señor, vamos a buscar eso y buscando eso, pues entonces vamos a meter mano. Empiece un plan de lectura de la Biblia. Quizá se quiere meter en un plan de lectura de la Biblia por un año, quizá quiere leerla en 2 años, quizá quiere hacer un plan de lectura de Salmos y Proverbios, el que usted pueda llevar. Pero no deje de leer la Biblia para conocer a Dios, para conocer cómo Él se revela a lo largo de toda la Biblia, para que usted pueda ver esa metanarrativa redentora. Hágalo para que Dios se haga cada día más hermoso y más deseable para usted que cualquier otra cosa, porque ese es el tipo de corazón que se mantiene fiel en todo momento. En las palabras de Tim Keller, si nuestro corazón se deleita en Dios y en su rostro, entonces podemos contemplar perder los gozos terrenales sin temor. Se habla mucho de que tenemos que prepararnos para el sufrimiento. La manera en que lo podemos hacer es deleitarnos en Dios, porque de otra manera nos va a devastar completamente perder las cosas de este mundo. Eso es lo que nos hace a nosotros el tipo de seguidor de Jesús que vemos en Hebreos 10. Cuando nos deleitamos en Dios, mira, dice, tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Así que vamos a celebrar esa confianza en esta mañana participando en la cena del Señor. El equipo de adoración puede pasar.